Bueno, Alba, hablamos de fútbol femenino y que tiene como protagonista, en este caso, a María Belén Potasa y este posteo, esta publicación que causó ruido, lógicamente, en lo que tiene que ver al fútbol femenino a nivel nacional. Exactamente, porque María Belén Potasa, la nacida en Cañada Rosquín, obviamente en la provincia de Santa Fe, puso punto final y a través de este comunicado anunció obviamente su retiro del fútbol profesional, que recordando que jugó en varios equipos de nuestro país, Central, San Lorenzo, La Guay Urquiza y Boca, hizo más de 100 goles, ganó 9 títulos, 6 con Boca y 3 con La Guay, y hace varios años que está en el fútbol español, vistiendo los colores del Racing de Alcázar, y hasta obviamente vistió la camiseta de la selección argentina, fue campeona sudamericana en Mar del Plata ante Brasil en el año 2006, jugó 2 mundiales con la selección y los Juegos Olímpicos del año 2008, así que lo que contamos sobre María Belén, a quien vamos a saludar, si te parece, Nico. Exactamente. Quien nos recibe. Está en España. Está en España, muy amablemente. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Belén. Hola, buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia de su canal. Bueno, buenas tardes para nosotros, buenas noches para allá. vos. Sí, buenas noches para mí, claramente. Bueno, recién repasamos un poco el posteo, me imagino también para vos en esta vasta carrera, trayectoria, siendo también muy importante para la selección argentina. ¿Cuándo fue ese momento, no? Porque siempre uno habla con los deportistas y por ahí cuando se le pregunta por el retiro te dicen que es la peor parte o el momento más difícil. ¿Fue así para vos o es algo que vos ya tenías planificado y pensado? Sí, lo venía pensando ya el año pasado cuando estuve en mi casa en Argentina. Lo charlé con mi familia, que tenía esa espina de querer retirarme porque ya sentía que ya había dado todo en el fútbol y que necesitaba un poco descansar tanto mentalmente como físicamente. Y bueno, ellos claramente me dieron su apoyo como lo hicieron siempre durante toda mi carrera. Así que fue un poco más fácil también. Pero bueno, fue un año difícil el anterior en tomar la decisión. Belén, bueno, dentro de lo que fue tu carrera, la verdad que hay momentos muy destacables, todos los títulos que lograste en el fútbol argentino, la cantidad de goles, lo que fue también vestir la camiseta de la selección. Si tuvieras que elegir algunos, ¿con cuáles te quedás que realmente los destacás y te lo vas a llevar para siempre, me imagino? Claramente el día que ganamos la Copa América ante Brasil, creo que ese va a ser uno de mis favoritos. También el gol más importante de mi carrera, porque fue al final en una final y contra un rival como ese. Y obviamente me llevo muchos, los títulos con Boca, con la Guay, momentos en selección que hemos luchado para que se puedan generar cosas y mejorías para las chicas que venían detrás nuestro. Entonces como que creo que no podría quedarme con uno, sino que al final tuve la suerte de vivir muchas cosas y creo que todos son importantes para mí. Bueno, me voy a los inicios. ¿Cómo fue eso del fútbol femenino en Cañada Rosquín? Lo que significó en ese momento también, en eso de querer jugar al fútbol siendo mujer, que es algo que también hemos contado tu historia, y cómo fue ganar su lugar dentro del fútbol. Sí, la verdad que, bueno, yo en ese momento no tenía mucha conciencia, pero al final hubo clubes que no permitían que jugara y eso también fue un poco un choque, ¿no? Porque al final era la única nena que jugaba entre los varones y creo que ahí empieza a tomar historia de mi carrera, de luchar tanto para poder cumplir un sueño y eso creo que es lo que me dio fuerza para después tener la carrera que tuve. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que recién decías? Obviamente en Cañada Rosquín, el club de mi pueblo, que jugaba, como te digo, con varones, era la única nena de la Liga San Martín. Y después, bueno, tuve la suerte de irme a Rosario Central, que era el único que tenía femenino, y ahí ya donde empieza mi carrera deportiva de lo que es en fútbol femenino. Pero la verdad que los inicios fueron casi todos en Cañada. Belén, cuando yo te escucho hablar de inicios, digo, vos comenzaste, mejor dicho, la carrera, obviamente, hace algún tiempo atrás, y ahora le pones punto final, pero con todo lo que tuviste que vivir en toda tu carrera y ahora en este momento, ¿qué has visto o qué ves que ha cambiado en el fútbol femenino? Porque cuando vos empezaste era una cosa y ahora que te vas es otra. ¿Cómo lo analizás? No, bueno, al final yo cuando también me vengo a España era porque obviamente el fútbol femenino no estaba pago y no podíamos, entre comillas, vivir del fútbol.
y yo tuve que cruzar el charco para poder seguir cumpliendo mis sueños y poder sostenerme claramente en la vida personal. Entonces creo que se avanzó muchísimo. Hoy en día se le da un poco más de importancia. Obviamente todavía falta que el fútbol femenino siga avanzando y sigan cambiando cosas, pero ya tienen nutricionista, tienen gimnasio, tienen vestuarios propios, muchas cosas que fueron las que en algún momento levantamos la voz para que se puedan concretar. Hoy creo que se han concretado y lo que te digo, todavía falta, pero sí, hay muchas cosas que cuando yo jugaba ya tenía que trabajar y jugar y obviamente no nos alcanzaba y tampoco éramos valoradas de la manera que se valoran ahora las jugadoras. Belén, simplemente sigo con la línea. ¿Te sentís una referente en estos pasos que se ha marcado o alguien que, como alguien que exigió en ese momento y verlo ahora te da cierta satisfacción? Sí, claramente. Creo que tanto yo como las que vinieron antes que yo, cada granito que pusieron hizo para que hoy en día el fútbol femenino se vea mejor visto, que hoy las nenas puedan tener sus categorías y puedan jugar y no pasar lo que pasamos nosotras. Entonces eso creo que es parte de las jugadoras que fuimos en el camino, que hoy en día, bueno, nos toca retirarnos, pero al menos sentimos esa tranquilidad. Es lo que yo decía el otro día. Claro. Me retiro feliz porque sé que he luchado y he logrado cosas para que hoy en día muchas puedan tener lo que yo no tuve. Belén, bueno, recién comparabas, ¿no?, lo que fue tu inicio, lo que es en la actualidad, que te preguntaba Álvaro, y decías, se avanzó pero todavía falta. ¿Qué falta puntualmente que vos decís, esto tiene que estar sí o sí dentro del fútbol femenino? Y yo creo que lo que peleamos siempre, que la jugadora pueda tener un contrato digno, en el cual al final es un contrato de trabajo, que pueda solventar sus gastos y no tener que salir a trabajar, porque al final en una competencia te exige que te tenés que cuidar en la alimentación, en los entrenamientos, y le pasa también a los jugadores de la C o de la D, que al final si trabajás y jugás, es muy difícil que puedas rendir de la mejor manera. Y por eso también se ve después en competencias internacionales, lo que es selección, la diferencia es que hacen las jugadoras que realmente están profesionalmente pagas y quienes no. Belén, yo te quiero posicionar en España, en Racing, en toda esa experiencia. Contanos un poco cómo es el estar allí, digo, qué te llevó, qué haces en la actualidad, independientemente obviamente ahora o qué pensás para tu actualidad ahora que le pusiste punto final al fútbol. Bueno, en realidad ahora para la actualidad descansar unos meses, al final es lo que uno buscaba, tener un punto final, porque al final era entrenar y volver a estar en la rutina, entonces como un descanso y obviamente seguir trabajando, buscar algún trabajo de lo que estudié, que yo estudié martillera pública, así que bueno, seguramente dedicarme a eso y por ahí muy lejano, que todavía no lo tengo bien claro, estar un poco involucrada en el fútbol, pero lo que dije siempre, en este momento lo que necesito es pausar todo y descansar un poco. Belén, ¿te preparaste para el retiro? Recién hablábamos, bueno, empezábamos la nota hablando de eso, porque decías, hasta acá llegué. ¿El físico te avisó o vos ya de alguna manera fuiste sintiendo, lo fuiste analizando, ya proyectando, sabiendo que estaba cerca del retiro? Porque también hay que prepararse, ¿no? Desde lo mental, desde lo psicológico. No, a ver, creo que uno la cabeza lo va asimilando y cuando ya van pasando los años, es lo que digo, al final muchos años de exigencia, de rutinas, de obligarte a tener que comer de la mejor manera, tener que ir a los gimnasios, tener una rutina, al final lleva a un cansancio también y creo que ya mi cuerpo me estaba diciendo que no es que me exigía ir a entrenar, sino como que iba a entrenar, pero me costaba un poco el lunes o el martes la rutina, pero sí, ya me venía preparando y por eso fue más fácil también la decisión. Belén, la última de mi parte, ¿cómo cayó la noticia de tu retiro en relación a la gente en Cañada? ¿Cómo es tu contacto todavía? No sé, amigos, familia. Perdón, no te escuché, no se escuchó. Te decía, sí, ¿cómo cayó esta noticia en Cañada? Digo, ¿cómo es tu contacto, amigos, familia? ¿Cómo es el día a día? No, la verdad que la gente de mi pueblo siempre
me apoyó y obviamente quería que siga jugando porque ellos decían que todavía tenía para seguir jugando, pero no, la verdad que bien. Yo siempre soy una agradecida de donde nací, que la gente siempre me devolvió el cariño cuando volví a casa. Y hoy, más que todo, felicitándome y están orgullosos de lo que pude lograr. Entonces, eso también te genera una satisfacción y te deja tranquila. Seguro. Belén, lo último, ¿tenés pensado volver al país? Bueno, los próximos días, las próximas semanas, seguís allí en España, decías que necesitabas descansar un poco. No, seguramente vaya para las fiestas, para Navidad, Claro. ya que hace 7 años que no paso las Navidades con mi familia. Creo que también es un buen año para volver a casa y obviamente arroparse con lo suyo y pasar unas fiestas tan lindas como son las Navidades. Seguramente. Bien, Belén, te agradecemos gracias. esta nota y lo mejor para el futuro. No, agradecerles a ustedes y bueno, lo mejor para ustedes también. Un abrazo. Gracias. Ahí estaba una santafesina que hizo historia, que marcó un antes y un después en el fútbol femenino, que anunció su retiro hoy en España, pero que también formó parte durante muchos años de la selección argentina. Sí, seguramente, marcando y sentando las bases también del fútbol femenino, tanto a nivel nacional como también para la provincia.